Philipp Kowal, el personaje nostálgico de Peter Hanke, profesor que hace un viaje de Austria a Eslovenia reviviendo el propio trayecto que hizo 25 años atrás, recordando su niñez en un internado y luego en un instituto laico. Kowal, pues, que recuerda la lectura del diario de su hermano desaparecido y en el recordar del diccionario de 1895 entremezcla su alemán con su esloveno, dice en la repetición que existe la expresión alemana Kindschaft para ese viaje, ahora de adulto, histórico-geográfico, en el que es bombardeado por imágenes de sus primeros años de Eslovenia que creyó borradas. Philipp Kowal ha venido a mi mente al disfrutar Freelander del croata Miljenko Jergović. A Carlo Adum le sucederá de forma similar a Kowal, el Kindschaft al ir por una herencia. Carlo Adum, el personaje principal de la novela, profesor también como el de Hanke, casi septuagenario, súbitamente enviuda, y al mismo tiempo se percata que hace años solo cruza palabras con el cartero. Es este quien le lleva el telegrama sobre la herencia que su tío le ha dejado, tío con el que no tuvo contacto, tío odiado, y aún así el profesor jubilado se arma con una pistola que va a ser más simbólica que útil. Toma su Volvo del 75 de la época en que uno se preguntaba en la Yugoslavia si se habría Dios olvidado de los mecánicos, del tipo de autos que no se podía permitir ni un delantero del Dinamo ni un escultor de la estatua de Tito. Así, digo, inicia un periplo desde Zagreb hasta Sarajevo. Un viaje mordido por potestades confusas y arrepentimientos de la infancia, entre geografías ya extintas y el recuerdo de sucesos que, más allá de si fueron reales o no, bien pudieron ser siempre mucho antes que acontecimientos históricos, solo construcciones de esa descomunal memoria, más y más larga y plástica que el cerebro, a la que se refiere Henri Bergson en materia y memoria. El viaje de Carlo Adum por los Balcanes permite de reojo una mirada actual a ese espejo empañado que uno que otro malogrado delirio de libertad pro-occidente y la posmodernidad han ido dejando en esta por excelencia región polvorín tras la caída del comunismo. Como Jergović, yo también pertenezco a la generación X, por lo que el campo traviesa de este paseo relatado con sarcasmo agridulce me parece simplemente delicioso. El paisaje que se devela es desolador, al menos entre Croacia y Sarajevo. Afortunadamente, como ya apunté, Jergović, con su estilo ágil y sarcástico que me recuerda a Doblatov, solapa con bruma de humor la rapiña y la miseria de oportunidades reales que hoy, en 2012, padecen en Zenica, en Bosnia, en Kosovo o Herzegovina. Así que si, al pasar las décadas, la emancipación cultural, la reivindicación étnica, sigue sin llegar a los pueblos de Dalmacia, Freelander muy bien puede adelantarnos un escenario posible. Como una premonición incómoda, Freelander podría verse como un solemne cuestionamiento a las chapuzas de entusiasmo aparejadas a la reciente primavera árabe, con su consabido boom de profetas de la ignorancia, periodistas o intelectuales de medio pelo, que no crecieron en una estructura tribal político-religiosa de la verticalidad del Islam, sino todo lo contrario, han nacido y crecido entre campos elíseos, habiendo escogido, unido o separado de su consorte ad libitum, libando tinto borgoñés y prefiriendo de postre el pastel Ságer en su país donde casi todo se les permite, pero que por costearse un par de meses en la línea de fuego en Túnez, en Egipto o Libia, por un par de fotos al lado de los adolescentes encapuchados que se inconforman contra el Islam y que ahorran para adquirir por $1000 un Kalashnikov, creen sentir más odio contra el Islam que los islámicos propios y tener derecho a maldecir al Corán, como si la globalización o el terror de los trabajadores en España porque tendrán que jubilarse a los 67 años en vez de los 63 y medio de hoy, o como si la precariedad o la angustia de los mileuristas fuese de distinta clase. Y solo para concluir con el ejemplo de Libia, estos genios de Occidente han visto ya todo un porvenir democrático, todo un paquete paradisíaco para los libios, solo porque durante sus elecciones del pasado 15 de julio las votaciones dieron como perdedor al partido de los hermanos musulmanes y como ganador al profesor de Pittsburgh, Estados Unidos, Muhammad Jibril,
quien desde su intercesión en las negociaciones de la revuelta egipcia no esconde su preferencia por un liberalismo económico. Esta selecta inteligencia de la que hablo, con poderes extraños para ver el futuro en carne ajena, es la misma que hace unas 2 décadas veía un reino de prosperidad, bienestar a la americana que rayaba en la ingenuidad Bambi, esperando que los serbios y bosnios y croatas se decidieran por la democracia. ¡Qué tíos estos! Con tamaña imaginación, de veras deberían trabajar en Disneylandia, o quizá ya lo hagan. No es coincidencia, volviendo a Freelander, que para este artículo mencione la casa de Mickey Mouse, pues el personaje de Miljenko Yergovich durante su viaje se estremece solo de recordar las sedes de los centros americanos que habían en la capital de la entonces Yugoslavia comunista. Estos locales eran de puro cristal y contrastaban con la pobreza de los pueblos balcánicos donde se ubicaban. El profesor Carlo Adum recuerda haber entrado alguna vez a uno de ellos con su esposa. Estaban llenos de folletos y fotografías de ciudades norteamericanas, pletóricas de libertad, democracia y bienestar, sobrecargadas de colores chillones y luces para daltónicos. Los jóvenes que atendían los centros americanos vestían traje azul como misioneros baptistas y seducían al público sonriéndoles para animarlos con un sueño de folleto. La democracia y el capitalismo en los escaparates de los centros americanos, abro comillas, se parecía a Disneylandia. Los folletos estaban impresos en papel caro, graso como un codillo. Las imágenes multicolores del centro americano eran basura en el momento mismo que uno las cogía. Por su funesto aislamiento recordaban al Kremlin. Tras sus paredes de cristal reinaba el malvado Mickey Mouse. Fin de la cita. Por cierto, la traducción es para la editorial Ciruela. La traducción de Freelander, de Miljenko Yergovich, de la que estoy hablando, es para la editorial Ciruela y es de Luisa Fernanda Garrido y Tihomir Pistelek. Continúo. En efecto, la sonrisa tipo ejecutivo de McDonald's de cada uno de esos empleados de los centros americanos, jóvenes de los mismos Balcanes, carne de cañón contratada por la embajada norteamericana, fue desdibujándose al desdibujarse, por así decirlo, el comunismo de la Yugoslavia con la promesa, de la que ellos mismos eran portavoces, de una democracia, entre comillas, que llegaría con libertad. Pero la libertad europea que llegó en los 90, en vez de los autos importados, los conciertos de Madonna o la transmisión de los juegos de Michael Jordan, solo alcanzó para que aquellos baptistas que persuadían, si no sobre el sueño americano, sí sobre el sueño balcánico, se volvieran pistoleros que acallaban a los que se opusieron al régimen capitalista. En fin, que se trata del sardónico viaje de un profesor de historia que badea accidentes carreteros, agentes fronterizos que a pesar de pertenecer a la misma región balcánica, le demuestran su desprecio por diferencia racial, cultural o histórica, y señales de calaveras de los Balcanes, muy diferentes a las de América, porque las de Bosnia, nos dice su autor, son funcionales, ya que te advierten de un terreno minado, en tanto que las de Nuevo México o Texas las emplean los adolescentes con acné en la cara para sustituir su propia bandera o para llamar la atención, y cuando no lo consiguen toman el rifle de asalto de su padre para disparar a quemarropa contra unos 15 o 20 compañeros de su escuela. No se equivoca Claudio Magris cuando califica de épico el viaje de Yergovich. Es que de forma quizá intuitiva pero con rigor de historiador, Adum, el profesor, repasa la identidad croata y es en serio despiadado. Con el escalpelo de un filósofo disecciona la nacionalidad croata. Concluye, en general, abro comillas otra vez, en general tenemos identidad de botones y recepcionistas. En el sentido histórico, somos camareros que anhelan una buena propina. Un trinkgeld, un bakshish. ¿Ya lo ven? Tenemos 3 palabras para una misma cosa. Y así también aceptamos el estado de siempre, como una propina generosa, primero de Hitler y luego en una variante aún más grotesca de Franjo Tutman. Fin de la cita. Hasta que faltan escasas 19 páginas para que culmine la novela, se sabrá que la madre de Carlo Adum y quien por cierto fue humillado por el significado de su apellido en los tiempos del comunismo, ya que significaba castrado o eunuco, debieron huir de Sarajevo por el empellón que propinó Carlo Adum al compañero de escuela que lo molestaba. De cualquier forma, durante su periplo, Carlo Adum observa a los turistas polacos y ucranianos que cruzan la frontera
visitando las costas dálmatas en busca de sus balnearios y tradición. Sin embargo, el profesor se pregunta, ¿qué buscarán aquí que piensen que sea platillo croata? La sarma es turca y serbia, el escalope a la vienesa es austríaco. Lo mismo con el Grenadier Marsch y la musaca, así como la basofia de pasta y queso rancio Strückli, que nació en el Hotel Esplanade. Este panorama es lo que encuentra Dunn, cuyo apellido, como ya he dicho, significa eunuco. Por una suerte de espejismo a medio camino entre el mestizaje y el cosmopolitismo, aderezado por el opio de los más media y los simbolismos pro-libertarios, se ha ido fincando esta nueva tradición o esta nueva simbología balcánica. Pero en realidad tenía razón don Alfonso Reyes cuando en sus series de simpatías y diferencias habla de las tres fatalidades de los habitantes de esta región. La de la guerra impuesta, bajo el yugo, ora de los turcos, ora de los austríacos. La geográfica, por hallarse en las puertas entre Europa y Oriente. Y la religiosa, que al abrazar la creencia cristiana ortodoxa de Salónica en el siglo IX, se ganan la enemistad de otra etnia despreciada pero católica, la de los húngaros. De este modo, mientras hoy continúa la estampida de cambios en Oriente Medio, el florecer primaveral sigue sin traer estabilidad política. A Irak, por ejemplo, donde pervive la guerra civil a pesar de la salida de las fuerzas armadas hace años, o a Egipto con todo y su nueva constitución. Pues qué esperar en Oriente Medio si en Croacia, en Bosnia, en Herzegovina se sigue aguardando ese sueño balcánico que se les recreó con los coloridos folletos de los Estados Unidos.